nos sentimos muy regocijados de darles la bienvenida a esta primera entrega, el primer programa de La Voz del Tribunal Constitucional. En esta conducción me acompañan Omar Ramos y Félix Tena. ¿Cómo están ustedes? Excelente. Muy bien. Pues a través de un variado e interesantísimos segmentos vamos a estar compartiendo con todos ustedes en este segmento importantes novedades, pero también a través del mismo el Tribunal Constitucional procura un mayor acercamiento con todos los actores de la vida nacional, dar a conocer la Constitución y compartir con todos ustedes las decisiones más relevantes del accionar jurisprudencial de nuestra Alta Corte. Este programa nace con la más sincera intención de que todos los ciudadanos comprendan lo que es la Constitución, su contenido, sus principios, sus valores, sus reglas, los diferentes tipos de controles, de constitucionalidad, los estados de excepción. Tendremos muchas entrevistas, propuestas, que haremos todo al sistema de Estado constitucional de derecho. Así es, chicos, sin duda este será un gran espacio en el que podremos compartir con la ciudadanía esas decisiones importantes del tribunal y a su vez poder explicarles el impacto que ésta podrán tener en sus vidas, porque al fin y al cabo para eso existe el Tribunal Constitucional, para hacer la vida de la ciudadanía más sencilla. Y este espacio precisamente tratará de compartir con ustedes para que ustedes vean cómo estas sentencias les ayudarán a poder seguir siendo mejores ciudadanos en una democracia. Bueno, y pues para darles la bienvenida de manera oficial, los invitamos a escuchar a continuación el mensaje del magistrado Milton Ray Guevara, el presidente de nuestro Tribunal Constitucional. Bienvenidas amigas y amigos televidentes. Esta es la primera emisión de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Todos queremos vivir en Constitución, pero para ello debemos conocerla, amarla y respetarla. Se trata de la ley de leyes. Obliga a gobernantes y gobernados. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? Solo se puede equiparar esto con Dios, pero no se puede decir que Dios no se conoce, porque su obra, la naturaleza misma, el ser humano, la palabra hablan de él. En este caso, este programa quiere adentrarse en el corazón de ustedes, llegar a los hogares dominicanos y sembrar en el alma y en la conciencia nacional las normas, principios y valores de nuestra Constitución. Si nosotros aprendemos a vivir en Constitución, seremos más felices y habrá justicia para todos en la patria de Juan Pablo Duarte. Precisamente Duarte, primer constitucionalista de la República Dominicana, que no solo nos dio la patria, la independencia, el Estado dominicano, sino que escribió el primer proyecto de Constitución. No es verdad que la Constitución es solo un pedazo de papel. Las constituciones están escritas, pero viven a través de la acción de las instituciones, de la garantía de un órgano como el Tribunal Constitucional, pero sobre todo cuando coloquemos a la Constitución como la carta de ruta, el norte de la vida y la convivencia en la República Dominicana. Les invito pues a que nos acompañen siempre en La Voz del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Con esta actividad de integración familiar, nosotros terminamos el mes de noviembre, el mes de la Constitución. Se trata de integrar la familia en una actividad como esta. All that remains
fuerte, seguiremos en nuestras actividades. Este ha sido un año de inmensos, intensos logros. ¡Viva la República Dominicana! ¡A caminar, Javi! Amigos, seguimos con el desarrollo de La Voz del Tribunal Constitucional. Yo soy José Miguel García y a continuación en su segmento Noticias TC conocemos un resumen de las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte. El Tribunal Constitucional desarrolló una amplia agenda de actividades conmemorativa al aniversario de la Constitución. El presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, afirmó que con la labor de la alta corte se evidencia el compromiso con la patria, la Constitución y la dominicanidad. Caminamos con fe y esperanza hacia el futuro, convencidos de que el pueblo dominicano y sus instituciones honrarán los principios libertarios fundadores de nuestra primera Constitución. Por eso llamamos a los poderes públicos y a todos los ciudadanos que vivan en justicia, que la Constitución sea el faro e ilumine cada día su accionar en bien de la República. En un mensaje con motivo del 171 aniversario de la proclamación de la Carta Sustantiva, el 6 de noviembre de 1844 en la villa de San Cristóbal, el magistrado Ray Guevara dijo que ese acontecimiento certificó ante el mundo que la acción soberana no era un accidente de la historia, sino la firme decisión de constituir un Estado independiente para procurar su propio destino. Los jueces del TC encabezaron el 6 de noviembre del año en curso una ofrenda floral en el busto del patricio Juan Pablo Duarte. El 6 de noviembre quedó aprobada la Constitución Política de la República Dominicana. El magistrado Wilson Gómez Ramírez, juez del TC y vicepresidente del Instituto Duartiano, fue el moderador y además de los jueces, funcionarios y empleados de la institución, participó un grupo de estudiantes de educación media del Colegio Don Bosco. El Tribunal Constitucional presentó una noche de gala en conmemoración al 171 aniversario de aquel día en que 31 dominicanos se reunieron en San Cristóbal para aprobar la primera constitución de la naciente República Dominicana, cuya separación se produjo el 27 de febrero de ese mismo año. Aníbal de Peña recibió una ovación de los presentes, quienes aplaudieron al autor de la música y las letras del himno que inspiró a los combatientes constitucionalistas a la gesta de abril de 1965. El Tribunal Constitucional, a través de su Departamento de Difusión de la Constitución, celebró el jueves 19 de noviembre el acto de lectura del texto constitucional dirigida a estudiantes de las escuelas públicas y privadas de la República Dominicana, quienes leyeron sin parar los 277 artículos de la Carta Magna. Participando este año matriculados no videntes de la Escuela Olga Estrella, utilizando la Constitución en braille. La actividad fue encabezada por la magistrada Leida Margarita Piña Medrano, primera sustituta del presidente, quien valoró la disposición de los participantes. Desde el punto de vista artístico, la primera de estas características es la inclusión de niños con discapacidad visual, quienes tendrán a bien leer en sistema braille la ley que nos gobierna a todos, y por lo cual ellos también muestran no solo su interés en conocerla, sino y sobre todo la capacidad de compartir su lectura en igual condición de socialización que sus compañeros videntes. Ese es un esfuerzo que el Tribunal Constitucional saluda con singular satisfacción y aprovecha
para manifestar nuestra profunda felicitación a todos aquellos que lo han hecho posible. Repito, nuestro equipo de difusión, profesores y naturalmente todos los alumnos, protagonistas indiscutibles de esta jornada, quienes nos llenan de regocijo y sostienen este esfuerzo. Yo quisiera pedir para ellos un aplauso especial. La segunda característica a la que hacía referencia tiene que ver con la participación de los centros escolares del sistema educativo público, únicos participantes invitados este año. Con esta participación nos ofrecen especial ocasión para unirnos al empeño gubernamental y de amplios sectores sociales en apuntalar un desarrollo escolar del sector público que satisfaga las exigencias educativas que en el marco de un mundo cada vez más complejo y exigente les permita vivir con la dignidad de aquellos a quienes, gracias a la oportunidad de desarrollar sus talentos, puedan contribuir al desarrollo de la nación que los vio nacer y que espera de ellos sus mejores frutos. El Tribunal Constitucional presentó las publicaciones tituladas Vivir en Constitución y Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, que contiene una recopilación de disertaciones del magistrado Milton Ray Guevara en sus primeros 3 años de gestión y lecciones de Derecho Constitucional del educador Eugenio María de Hostos. La obra Vivir en Constitución la presentó el magistrado Justo Pedro Castellanos, juez del TC y coordinador de la comisión organizadora del Mes de la Constitución, de cuyo programa esa actividad editorial forma parte importante. Damos a la luz 2 nuevas publicaciones. Con ellas iniciamos más aún 2 nuevas colecciones. La colección Clásicos de Derecho Constitucional, cuya primera entrega se engalana con la obra Lecciones de Derecho Constitucional del Maestro de América, aquel que Juan Bosch llamó el sembrador Eugenio María de Hostos, la cual será presentada por el magistrado presidente del Tribunal Constitucional. Y la colección Discursos del Presidente del Tribunal Constitucional, que contiene una selección de los discursos dados por este durante los primeros 3 años de vida de esta institución, y en relación con la cual destaco, reconozco y agradezco en nombre de la Comisión y del Pleno el trabajo abnegado y noble de su editor, don Adriano Miguel Tejada. Este libro contiene 38 discursos y exhortaciones que reflejan la aspiración de construir la democracia constitucional, fortalecer una república basada en la ley como la soñó el patricio Juan Pablo Duarte. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, resaltó que la Constitución de 2010, además de mantener como un derecho fundamental el derecho a la salud, incluyó como parte de los derechos de los ciudadanos el deporte y la salud medioambiental. A caminar con entusiasmo y siempre tengan presente que nosotros estamos para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. ¡Viva la República Dominicana! Durante la segunda versión de la jornada Caminemos por la Constitución, en conmemoración del 171 aniversario de la proclamación de la Carta Magna, Ray Guevara destacó que la actividad se realiza con el objetivo de sembrar en el alma de los niños y de las familias el amor por la Constitución. Señores, y hasta aquí las principales informaciones relacionadas a nuestra alta corte. Yo soy José Miguel García y nosotros nos reencontramos en una próxima entrega. Esto es Noticias TC. Agradecemos su sintonía a este primer programa de La Voz del Tribunal Constitucional.
Y queremos compartir con ustedes precisamente qué somos, qué hacemos en el día a día y cuál es nuestra historia. Así es, toda institución tiene un devenir, unas razones y un fundamento del por qué se crea. Y eso es precisamente lo que queremos compartir con ustedes, los televidentes. El por qué existe y por qué se creó el Tribunal Constitucional. Hoy tendremos la oportunidad de disfrutar una reseña histórica de lo que es el Tribunal Constitucional, su misión, sus principios, sus valores. Veamos. El Tribunal Constitucional Dominicano es creado en la Constitución del 26 de enero del 2010 y fue concebido como el órgano supremo de interpretación y control de la constitucionalidad. Sus competencias y características están establecidas desde el artículo 184 hasta el 189. Para dar cumplimiento a las atribuciones conferidas por la Carta Sustantiva y la Ley Orgánica del TC y los procedimientos constitucionales número 137-11, la Alta Corte dicta decisiones que son definitivas e irrevocables, que constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. El organismo está compuesto por 13 miembros. Es autónomo e independiente de los demás poderes públicos y órganos del Estado. Los jueces permanecen en su cargo por un único periodo de 9 años y la Constitución y la Ley 137-11 establecen un mecanismo para la renovación gradual de la composición de esta alta corte, que sería cada 3 años. Ahora bien, para la primera integración del TC se previó una disposición transitoria que dispuso que los primeros jueces durarían en sus funciones 6, 9 y 12 años. Estos magistrados fueron juramentados el 27 de diciembre del año 2011, tras ser escogidos por el Consejo Nacional de la Magistratura en el gobierno de Leonel Fernández. Preside el organismo el magistrado Milton Ray Guevara, la magistrada Leida Margarita Piña Medrano y el magistrado Lino Vázquez Samuel, jueza primera sustituta y juez segundo sustituto respectivamente, así como los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, Justo Pedro Castellanos Curi, Víctor Joaquín Castellanos Pizano, Jotin Curi David, Rafael Díaz Filpo, Wilson Gómez Ramírez, Víctor Gómez Vergés y Delfonso Reyes, y las magistradas Katia Miguelina Jiménez Martínez y Ana Isabel Bonilla. El Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer los recursos elevados en única instancia. En su misión, el TC busca garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y el respeto de la dignidad humana y la protección efectiva de los derechos fundamentales para consolidar el Estado social y democrático de derecho. Tiene por visión ser un órgano al servicio de la sociedad de reconocida legitimidad nacional e internacional, cuya labor contribuya a generar una cultura de respeto a la Constitución y a incidir en el comportamiento democrático de los poderes y de las instituciones públicas. Entre sus valores se destaca la justicia, eficacia, compromiso social, transparencia, integridad, innovación e independencia, así como la lealtad. Algunos profesionales del derecho y expertos constitucionales han valorado la gestión de la institución que, pese a escasos años de creado, demuestra experiencia en sus decisiones. Estoy muy complacido por comprobar que el Tribunal Constitucional de República Dominicana, que tiene ya más de un año de excelente y exitosa labor en la vida democrática de República Dominicana, se consolida en la sociedad dominicana para garantizar los derechos fundamentales de los dominicanos. Una constitución formal no es una constitución que es sentida y vivida por el pueblo. La constitución tiene fuerza normativa en la medida que exista una institución que haga sentir al ciudadano la plena vigencia de los derechos que están consagrados en la Constitución. El acceso a la justicia constitucional tradicionalmente estuvo vedado para un sector enorme de la población de los diferentes países. Con los tribunales constitucionales se abre una nueva puerta. Yo creo que los dominicanos deberían aprovechar la oportunidad que tienen, comenzar a ejercer ese derecho, independientemente de que en un primer momento, quizás por falta de experiencia,
les declaren sin lugar algunos de los recursos, pero creo que con el tiempo van a ir perfeccionándose y va a ocurrir lo mismo que ha estado ocurriendo en muchos de los países de América Latina, donde este se convierte en un poderoso instrumento en defensa de los más débiles en los países latinoamericanos. Respeten los fallos de los tribunales, tanto ordinarios como constitucionales, que es la base de la democracia de un país. Para los magistrados, funcionarios directivos y demás empleados de la Alta Corte, el compromiso que asumieron al formar parte del TC es más que una meta cumplirlos. Al ser constituido sin una instalación física, el TC tuvo un peregrinar de gestión que empezó en una pequeña oficina de la Avenida Bolívar. Luego la Universidad Iberoamericana UNIBE le facilitó uno de sus salones y posteriormente se unió a la causa la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Actualmente su sede funciona provisionalmente en el edificio que comparte con el Instituto Nacional de Estabilización de Precios INESPRE, frente a la Plaza de la Bandera. Pero la Alta Corte puede sesionar en cualquier otro lugar del país. Con esta actividad de integración familiar nosotros terminamos el mes de noviembre, el mes de la Constitución. Se trata de integrar la familia en una actividad como esta. Un abrazo fuerte, seguiremos en nuestras actividades. Este ha sido un año de inmensos, intensos logros. ¡Viva la República Dominicana! ¡A caminar, Xavi! Considerando que esta es la primera entrega de La Voz del Tribunal Constitucional, queremos compartir con ustedes cada uno de los segmentos que componen nuestro programa. Tendremos entrevistas, reportajes de los principales jurisconsultos en materia de derecho constitucional y lo que no podría faltar es detalladamente el concepto y contenido de cada uno de los artículos de nuestra Constitución de la República Dominicana. Así es, nuestro texto constitucional tiene 277 artículos y en este programa vamos a ir compartiendo de manera progresiva el contenido de este articulado. He aquí nuestra primera entrega. Artículo 184. Tribunal Constitucional. Habrá un Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Gozará de autonomía administrativa y presupuestaria. Continuamos con la voz del Tribunal Constitucional. A propósito del 171 aniversario de nuestra Carta Magna, estamos realizando distintas actividades para conmemorar tan importante fecha. Nuestro tribunal está comprometido con la difusión de la historia de nuestra Constitución. El 6 de noviembre de 1844 fue que se constituyó y se creó nuestra primera Constitución. Hoy nosotros vamos a enarbolar a esos patriotas. A continuación compartimos con ustedes este interesantísimo reportaje.
La Constitución Dominicana es la más avanzada de Iberoamérica, como han externado constitucionalistas internacionales. Pero remontémonos a su origen, a propósito del 171 aniversario de la Carta Magna firmada el 6 de noviembre del año 1844. El documento tuvo como precedente el manifiesto del 16 de enero de 1844 y la trascendental independencia nacional. De hecho, podríamos asegurar que el nacimiento de la nación era una necesidad por los acontecimientos que iban sucediendo en países influyentes. La Constitución de 1844 tiene 211 artículos, pero el 210, que era transitorio, más o menos decía así, síntesis: mientras dure la guerra y no se firmara la paz, el presidente de la República podrá adoptar todas las providencias necesarias para garantizar la integridad del territorio y la independencia nacional, sin incurrir en responsabilidad alguna. Como escenario para la firma y proclamación se escogió la provincia de San Cristóbal, cuna de la Constitución. Allí recreamos los hechos tomando no solo imágenes del lugar, hoy transformado en un parque. Además, desde aquí resaltamos las impresiones de algunos sociólogos e investigadores. La Junta Central Gubernativa emitió un decreto convocando a los pueblos para que elijan sus diputados, que iban a reunirse en San Cristóbal, y 41 días después, el 6 de noviembre, dio a luz la primera Constitución de la República. Definitivamente, la independencia exigió lo que algunos definen como el acta de bautismo de la nación, y sus reformas evidenciaron el fortalecimiento de la democracia de República Dominicana. Figuras determinantes en ese momento histórico aún pueden ser influyentes en las actitudes de las generaciones por su indiscutible y positivo legado. El diputado Mosquea tenía experiencia constitucional de la Constitución Española de 1812. Buenaventura Báez y creo que Vicente Mancebo tuvieron experiencias constitucionales en la reforma, en la redacción de la Constitución haitiana de 1843. O sea, que no era solamente un grupo de ciudadanos que se reunieron aquí, sino que ya existían esas experiencias constitucionales. Estudiosos del tema, citando al presidente del Tribunal Constitucional Milton Ray Guevara, Adriano Miguel Tejada y Tomás Zacarías Espinal, entre otros, opinan que la teoría liberal ha primado en las constituciones dominicanas, pero que en la práctica constitucional estuvo marcada por el conservadurismo de las clases dominantes. Duarte, inscrito en el liberalismo democrático, nos dice en el artículo primero de su proyecto que la ley es la regla a la cual deben acomodar todos sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. Que estamos entrando a una nueva etapa revolucionaria en nuestro país que ha sido promovida por el nuevo texto constitucional. El país necesita llenar sus ojos de obras institucionales que señalen un nuevo sendero de progreso en orden social, con una cultura de la dominicanidad compartida por todos los dominicanos, independientemente de su posición social y política, porque los valores de la Constitución están por encima de las pequeñas divisiones que podamos tener como animales políticos. Las reformas constitucionales van desde el 25 de febrero de 1854 hasta el año 2015. Ya contamos con 40 modificaciones. Sin embargo, hay quienes sostienen que entre retrocesos y progresos se ha mantenido el espíritu original de su estructura. ¿Qué pasa con la Constitución de 1844? ¿Qué ha sido la base de las constituciones políticas de la República Dominicana? No ha habido variación esencial en la estructura del régimen político dominicano, la tridivisión de los poderes, el régimen presidencial y republicano, una proclamación más o menos generosa de los derechos. ¿Qué pasa en el año de 1844?
Yo no voy a entrar en detalles, pero ustedes saben que los conservadores se impusieron a los liberales. Expertos constitucionalistas internacionales reaccionaron respecto a las características impregnadas en la Constitución Dominicana del 26 de enero del 2010, que fue fruto de una consulta popular. Mientras que en otras constituciones se ha roto ese muro, pero se habla de derechos fundamentales en alguna ocasión, pero luego no se emplea ese término. Se habla de derechos humanos, se habla de derechos, aunque luego tengan una protección equivalente. Pero donde se habla expresamente y reiteradamente de la categoría derecho fundamental es en la Constitución de la República Dominicana. La idea era crear una herramienta que hiciera posible la vigencia de un Estado social y democrático de derecho, como textualmente ha reiterado el propio Ray Guevara. Además de rescatar los principios fundamentales de la Constitución de 1963, esta carta sustantiva gestó y alumbró altas cortes. Hablamos del Tribunal Constitucional, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Superior Administrativo y la permanencia de la Suprema Corte de Justicia y la Junta Central Electoral. Lo que en años anteriores significó un documento de consulta jurídico y de gestión gubernamental y legislativo, hoy es vital en la cotidianidad de los ciudadanos. Con esta actividad de integración familiar nosotros terminamos el mes de noviembre, el mes de la Constitución. Se trata de integrar la familia en una actividad como esta. Un abrazo fuerte, seguiremos en nuestras actividades. Este ha sido un año de inmensos, intensos logros. ¡Viva la República Dominicana! ¡A caminar, Xavi! En la voz del Tribunal Constitucional nos sentimos muy agradecidos de poder contar con la participación de un invitado internacional. Así se encuentra con nosotros el magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado, quien es magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Bienvenido, magistrado. Encantado de poder colaborar y estar en el programa. Bueno, primero en Santo Domingo de República Dominicana, por primera vez en esta... ¿Primera vez? Así es. ¿Cuál ha sido su impresión? Bueno, ahorita casi solo de hotel todo el día, con un nivel muy alto de las jornadas, pero bueno, ya tendré oportunidad de salir a conocer un poco el Santo Domingo colonial y caminar un poco por aquí. Por ahora, en la parte jurídica, lo que nos tiene, y encantado de estar también con la voz del Tribunal Constitucional, tribunal hermano de la Sala Constitucional de Costa Rica. Encantado también entonces de poderlos acompañar. El placer es todo nuestro. Y antes de adentrarnos en los muchos temas que usted domina por su larga experiencia, quisiéramos que nos cuente un poco su trayectoria en toda la carrera judicial. Bueno, con mucho gusto. Yo llegué al Tribunal Constitucional, que es la Sala Constitucional. Tal vez ahí vale la pena hacer una aclaración.
que nuestra sala constitucional es una de las 4 salas que compone la Corte Suprema de Justicia. Por eso no somos un tribunal independiente, sino una sala a lo interno de la Corte Suprema de Justicia. Está integrada por 7 magistrados titulares. Yo llegué ahora en diciembre, va a ser 2 años, después de una carrera judicial de 25 años impartiendo justicia laboral, que era lo mío un poco. Les puedo contar tal vez una experiencia. Inicié mi carrera judicial como letrado en una sala de casación que conoce la materia laboral. Luego estuve 3 años en un juez de primera instancia, 13 años en un tribunal de apelación de sentencia laboral, y el Congreso de la República de Costa Rica me nombró en diciembre del 2013 magistrado titular de la Sala Constitucional. Ahí estamos entonces en tutela y protección de los derechos fundamentales, en la misma preocupación que tiene también aquí en República Dominicana el Tribunal Constitucional. Magistrado, entrando un poco sobre el contenido, para la tutela judicial efectiva, ¿qué importancia tiene la ejecución de esas sentencias constitucionales? Bueno, para la Sala Constitucional y en general para los tribunales constitucionales de Centroamérica, Iberoamérica en general, la mayor preocupación es que las sentencias constitucionales se puedan ejecutar. Yo creo que de nada vale una tutela judicial efectiva, de nada vale una sala dictando sentencias, acortando plazos, procurando dar derechos fundamentales, sobre todo a las personas más vulnerables, a los que son normalmente minoría, si la ejecución de las sentencias queda en el olvido o quedan rezagadas. Esa preocupación ha hecho que la Sala Constitucional haya establecido un programa de ejecución de sentencias de la Sala Constitucional, con una ventaja, y es que la propia ley de la jurisdicción constitucional que crea todo el aparato, digamos, de la Sala Constitucional, le dio amplias ventajas de ejecución forzada frente a los órganos públicos y privados también, incluso con desacato a la autoridad, desobediencia, incumplimiento de deberes, con pena de prisión a quien obligado a acatar una sentencia de la Sala Constitucional no lo hace. A este momento la Sala Constitucional puede ser garante de que el 88% de sus sentencias se ejecutan en los plazos que se establecen. Magistrado, y precisamente en esa ejecución forzosa, ¿cuáles son los plazos que normalmente están rigiendo el proceso? Bueno, la ventaja que tiene la sentencia constitucional en Costa Rica es que es inmediato el cumplimiento, excepto en aquellos procesos, por ejemplo, que tenga que ver con obra pública, que haya que hacer un puente en alguna zona rural sobre todo, y la municipalidad respectiva alegue que no tiene presupuesto para hacerlo. Normalmente se extiende ahí el plazo a 3 meses, 6 meses, 9 meses, e incluido vencido el plazo, la misma municipalidad en una gestión que hace a la sala de inejecución pide una prórroga por no tener el presupuesto. En eso la sala lo que ha procurado es tutelar el derecho fundamental de la persona, y en algunos casos con razones motivadas se ha tenido que ampliar los plazos para la ejecución. Esos son los casos menores, infraestructura. En temas de salud existe una sentencia fundamental de la sala, también de este mismo año, donde obliga a un hospital de la Seguridad Social a hacer un programa de operaciones a los pacientes con problemas cardíacos, donde se le da 6 meses al hospital para que defina los planes de acciones y reducir una lista de espera de 2.000, 3.000 pacientes que deben ser sometidos a una intervención quirúrgica del corazón. ¿Y en materia laboral habría un precedente en ese sentido? Bueno, en materia laboral, que es la materia mía de carrera judicial, a nivel de derechos fundamentales, la sala tutela aquellos derechos que están contemplados en la Constitución política. La violación a derechos fundamentales como el pago de vacaciones, de las horas extra que trabaja el trabajador, o en el derecho colectivo, libertad sindical, convenciones colectivas, e incluso tratándose de patronos privados, también la Sala Constitucional ha dictado algunas sentencias fundamentales. Por ejemplo, la obligación de todo patrono privado de, al término de la extinción del contrato de trabajo, de otorgar una carta de despido con los motivos en que se haya justificado la decisión. Todas esas sentencias también ha hecho que la sala tutele, en el caso del trabajador,
esos derechos fundamentales que vienen dados por la Carta Fundamental de Costa Rica, nuestra Constitución Política, que es del 7 de noviembre de 1949. Magistrado, ¿tiene la Sala Constitucional un programa que le dé seguimiento a esa ejecutoriedad de las sentencias constitucionales o simplemente dejan a la fuerza pública? Bueno, la Sala Constitucional maneja un circulante y un dictado de sentencias de aproximadamente 20.000 asuntos al año. Yo creo que es la Sala o Tribunal Constitucional con mayor circulante en el mundo democrático, y eso nos ha hecho no solo a tener un expediente electrónico, una votación que haya que agilizar de manera electrónica también, sino el seguimiento al cumplimiento de las sentencias constitucionales. Hay un programa de seguimiento de las salas constitucionales, 5 letrados que son abogados de la Sala Constitucional y más o menos otros 10 o 12 auxiliares judiciales le dan seguimiento desde el mismo día de la votación a todas aquellas sentencias condenatorias de la Sala Constitucional, diferenciando que hay condenas de hacer, por ejemplo, una orden en especial, un cese de una amenaza, y también aquellas que condenan al pago de daños y perjuicios y las costas del proceso. El amparo es muy expedito, muy célere, muy amplio, y lo puede presentar cualquier persona sin autenticar la firma por un abogado, con lo cual es de fácil acceso para el ciudadano y sigue la persona gozando, digamos, de esa credibilidad que tiene la Sala Constitucional en la tutela de los derechos fundamentales. Y de alguna manera, ¿identificaría usted todavía unas áreas de mejoras o algunas iniciativas que podrían contribuir a una tutela aún más efectiva? Sí, yo creo que el tema de salud, Marjorie, salud, infraestructura, obra vial, carreteras, que si bien es un tema que no se ve la tutela de un derecho fundamental fácilmente, digamos, visible para los demás, pues la Sala lo que tutela es que ahí está en peligro la vida de las personas. Las personas con discapacidad, por ejemplo, ha sido un tema que la Sala ha tutelado mucho, que los edificios públicos cumplan con elevadores para personas con discapacidad, en las carreteras, en los accesos públicos que hayan rampas. Entonces lo que alega la administración pública muchas veces es que los plazos pueden ser muy cortos, de 3 a 6 meses, y eso ha hecho que la Sala los extienda a 12 y 18 meses cuando se requiere un presupuesto extraordinario de la hacienda pública para poder ejecutar una sentencia de la Sala Constitucional. En los demás temas de libertad de información, en temas de habeas corpus que la Sala también conoce, yo creo que sí hay un cumplimiento casi que inmediato de las sentencias a partir de que la misma es dictada, con una observación que es muy importante hacer de que las sentencias de la Sala Constitucional son vinculantes para todos los habitantes de la República, para los poderes públicos, y también son irrecurribles. Esto quiere decir que desde el mismo dictado de la sentencia, la misma ya se puede ejecutar, porque no hay recurso alguno contra las sentencias que dicte la Sala Constitucional. Magistrado, un elemento es la ejecución de la sentencia, pero también conversamos sobre la eficacia de la sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Cómo ustedes, como administración pública, la Sala Constitucional, garantiza una eficacia en el ejercicio de sus funciones frente a cada solicitud del ciudadano? Bueno, la Sala lo que hace es darle seguimiento a sus sentencias. El volumen de 20.000 sentencias al año en materia de amparo y de habeas corpus, y un porcentaje reducido en acciones y consultas de constitucionalidad, ha hecho que la Sala se preocupe básicamente por los recursos de amparo. Por supuesto que la ejecución corresponde a la propia Sala en las obligaciones de cumplimiento, pero se remite a la materia contenciosa administrativa el cobro de los daños y perjuicios que ello demande para la persona que vino en recurso ante la Sala. Como el recurso es muy amplio ante la Sala, también en la vía contenciosa administrativa ante los jueces contenciosos tienen la misma legitimación las partes para ir al proceso contencioso y procurar
que esa tutela que hizo la sala realmente sea eficaz. En otras palabras, que también se cumpla con autoridad de cosa juzgada lo que la sala constitucional está dictando. Esa ha sido una preocupación de la sala y yo creo que es una preocupación del Tribunal Constitucional, y me parece que la incorporación en el programa de esa conferencia que me toca sobre este tema es a propósito también y preocupado el Tribunal Constitucional de cómo hacer para que sus sentencias no solo se puedan ejecutar, sino que sean eficaces. En otras palabras, que el ciudadano quede contento con la sentencia que le tuteló un derecho fundamental, porque para eso estamos los tribunales constitucionales de Iberoamérica, para proteger esos derechos a los que más les cuesta o a una población vulnerable. Bueno, nosotros muy agradecidos por haber tenido la oportunidad de interactuar con usted, y de verdad que queremos despedirnos agradeciéndole su participación y que pueda disfrutar su estadía aquí en la República Dominicana. Bueno, yo encantado de haber participado aquí en La Voz del Tribunal Constitucional, y también a ver cómo aprovecho un poco la bella ciudad hermana de República Dominicana. Para nosotros ha sido un gran honor tener la oportunidad de entrevistarlo. Muchas gracias. Bueno, así concluye la entrevista con el magistrado Salazar Alvarado, y nosotros seguimos con más contenido aquí en La Voz del Tribunal Constitucional. Con esta actividad de integración familiar nosotros terminamos el mes de noviembre, el mes de la Constitución. Se trata de integrar la familia en una actividad como esta. Un abrazo fuerte, seguiremos en nuestras actividades. Este ha sido un año de inmensos, intensos logros. ¡Viva la República Dominicana! ¡A caminar, Javi! Y así concluye la primera entrega de La Voz del Tribunal Constitucional. Nosotros felices de haber compartido con ustedes tan interesantes contenidos. Estamos muy agradecidos de su compañía. Esperamos contarlo para una próxima edición. Así es. Esta es nuestra primera entrega y queremos compartir con ustedes cada semana 1 hora de su tiempo. Hasta la próxima.